Primero es micosis, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, Dayami, ¿ya ponemos la presentación? Buenas tardes, ya para que empiecen, por favor. ¿Sí la pueden ver? Sí. Bueno, nosotros vamos a dar micosis pulmonar. ¿Sí me escucho? Sí, sí te escuchas. Sí. Ok. Bueno, esta es una infección producida por hongos y esta enfermedad se puede transmitir entre humanos y animales o también, Grace, cámbiale, por favor. O también en ambientes húmedos contaminados. Estas se clasifican de acuerdo con el sitio anatómico en que surgen. Existen dos tipos, que son las micosis endémicas. Estas son efectos de hongos que no son parte de la flora microbiana normal del ser humano y se adquieren del entorno, como la coccidiomicosis.
Y la otra es la micosis por oportunistas. Estas son resultados de microorganismos que suelen ser componentes de la flora normal del ser humano. Y el ejemplo es Cándida y Aspergillus. Bueno, aquí está un cuadro de los ejemplos. Como ya lo mencioné, un ejemplo de micosis endémica son las coccidiomicosis, y de micosis oportunista está la candidosis, aspergilosis, criptocosis, entre otras. Ya, cámbiale, Grace. Bueno, los pacientes adquieren una infección profunda con hongos endémicos casi solo por inhalación. Bueno, existen 2 vías de transmisión que son la de vía aérea y la vía hematógena. En la vía hematógena, las infecciones cutáneas se producen por infecciones cutáneas. Y en la inmunidad innata es el mecanismo primario de defensa contra los hongos. Aquí puse unos ejemplos de las micosis pulmonares más frecuentes, como la coccidiomicosis, histoplasmosis y la aspergillus. Grace. Los signos y síntomas más frecuentes son tos, expectoración purulenta, hiperreactividad bronquial, dolor torácico, disnea, hemoptisis, fiebre e insuficiencia respiratoria. Pero en cada agente causal va a causar una serie de signos y síntomas específicos. Vamos a empezar con la histoplasma. En el agente causal va a ser Histoplasma capsulatum. La infección surge de microconidios y esta varía desde infección asintomática hasta el cuadro que puede ser letal. Las personas con buena función inmunitaria no generan síntomas, o si los muestran son leves y se den por sí solos. Los signos y síntomas se van a dividir. Después de 1 a 4 semanas van a presentar un cuadro similar al de un resfriado, y va a estar acompañado por fiebre, escalofrío, sudoración, cefalea, mialgias, anorexia, tos, disnea y dolor torácico. En la histoplasmosis cavitaria crónica va a haber tos productiva, disnea, febrícula, sudoración nocturna y pérdida de peso. Y en la histoplasmosis curada, los ganglios mediastínicos calcificados o el parénquima pulmonar pueden presentar erosión al grado de penetrar las paredes de las vías respiratorias y causar hemoptisis, que a este cuadro se le conoce como broncolitiasis. Vamos a seguir con la coccidiomicosis. A esta se le conoce como la fiebre del valle. El agente causal es el hongo coccidioides. En la pequeñez de los artroconidios también les permite evadir las defensas mecánicas iniciales de las mucosas y llegar a los alvéolos, en los que comienza la infección de los del 60% está por completo asintomático, y el 40% muestra síntomas provenientes sobre todo de la infección pulmonar, como fiebre, tos y dolor pleurítico en el tórax. Las manifestaciones clínicas en la coccidiomicosis pulmonar primaria se generan varias manifestaciones cutáneas. En algunos casos es eritema tóxico, que se presentan como maculopápulas,
a veces eritema nudoso, casi siempre en las extremidades inferiores, o eritema multiforme, que por lo general está distribuido en collar. Y en la coccidiomicosis pulmonar crónica o persistente se manifiesta por síntomas prolongados de fiebre, pérdida de peso, y en las radiografías hay datos de cicatrices, fibrosis y cavitaciones pulmonares. Seguimos con la blastomicosis. Aquí la infección piogranulomatosa sistémica, bueno, es una infección piogranulomatosa sistémica que afecta principalmente a los pulmones. El agente causal es la Blastomyces dermatitidis y varía desde una infección asintomática hasta una neumonía aguda o crónica. Las manifestaciones clínicas. En la infección pulmonar aguda va a haber una aparición brusca de fiebre, escalofríos, dolor torácico, pleurítico, artralgias y mialgias. La tos también va a presentar tos, pero al principio es seca. Al principio es seca, pero a menudo se vuelve purulenta conforme avanza. En las radiografías torácicas, por lo general se revelan infiltrados alveolares con consolidación, y la mayoría de los pacientes a quienes se le diagnostica blastomicosis pulmonar tienen neumonía indolente crónica con signos y síntomas de fiebre, adelgazamiento, tos productiva y hemoptisis. Las enfermedades de la piel son una manifestación extrapulmonar más común y puede ser verrugosas y ulcerosas. Sigue la aspergilosis. En este vamos a tener diferentes agentes causal como la aspergilosis flavus, la Niger, terreus y nidulans. Estas especies crecen a 37 grados centígrados y pueden causar una infección invasora. Algunas especies sin esa capacidad pueden producir síndromes alérgicos, y los factores de riesgo primario para aspergilosis invasora son neutropenia grave y uso de glucocorticoides. Ahora sí cambié. Bueno, esto se va a presentar de diferentes formas. Una de ellas es la aspergilosis pulmonar invasora. Esta se divide en forma arbitraria en aguda y subaguda. Las características clínicas son la ausencia de síntomas. En ocasiones puede presentar fiebre, tos, y esta a veces se presenta con producción de esputo, molestias torácicas inespecíficas, hemoptisis trivial y disnea. El otro ejemplo es la sinusitis invasora. En esta los senos paranasales se afectan en 5 al 10% de los casos. Las manifestaciones más frecuentes son la molestia nasal o facial, la obstrucción nasal y secreción nasal, en ocasiones sanguinolenta. Otro es la traqueobronquitis. En esta va a presentar manifestaciones que van de bronquitis aguda o crónica a traqueobronquitis ulcerosa o pseudomembranosa. En la aspergilosis pulmonar crónica, la característica de esta es la presencia de una o más cavidades pulmonares en expansión en un periodo de meses o años, en asociación con síntomas pulmonares y manifestaciones sistémicas como fatiga y pérdida de peso. Y ya por último está la aspergiloma. En esta ocurre hasta el 20% de las cavidades torácicas. Se va a dividir en aspergiloma único o simple, y en esta presenta tos,
en ocasiones productiva, hemoptisis, sibilancias y fatiga leve. La complicación más significativa de esta es la hemoptisis. La aspergilosis broncopulmonar alérgica representa una reacción de la hipersensibilidad de Aspergillosis fumigatus. Aparece en cerca de 2.5% de personas con asma e incluso en 15% de adultos con fibrosis quística. Aquí son típicos los episodios de obstrucción bronquial con tapones de moco que en ocasiones que ocasionan crisis de tos. Hay una consolidación y disnea. Aquí en muchos pacientes refieren tos con cilindros de esputo. Y bueno, ya les hablé un poco de los más importantes que afectan a las vías respiratorias. Bien, continuando. Vamos a ver lo que son los estados relacionados con micosis pulmonares. Entre ellas está la neutropenia severa, está el tratamiento antineoplásico, el tratamiento esteroideos. En los trasplantes puede ser de corazón, pulmón, hígado, riñón, trasplantes de médula ósea, está el SIDA, tratamiento antibiótico prolongado y factores locales, como lo pueden ser cavidades, quistes, las bulas, las fístulas, bronquiectasias, enfermedades fibroquísticas, EPOC y ventilados. En el diagnóstico de micosis pulmonar, se rige o se basa en lo que son 4 pilares fundamentales, que es el cuadro clínico radiológico, examen microscópico directo y cultivo de especímenes, exámenes histopatológicos y test serológicos. Bien, en el examen microscópico directo y cultivo microbiológico, constituye las investigaciones más importantes en el diagnóstico de las infecciones por hongos. A lo que investigué, cada día se afianza más la confiabilidad del lavado bronquioalveolar para lo que es el diagnóstico de la micosis pulmonar. La presencia de hifas, esporas o fragmentos de micelios va a ser el diagnóstico al examen directo, y el cultivo es el que confirma definitivamente por sus características el tipo específico de hongo, y ya que puede existir formas celulares muy similares o comunes que pueden hacer indistinguible una micosis de otra. En las pruebas serológicas está la detección de anticuerpos contra los hongos, porque puede ser sutil en la histoplasmosis y la coccidioidomicosis. Y está la detección de antígenos, y ahí están unos ejemplos como el Cryptococcus, Aspergillus y Candida. La precocidad de la indicación o las deterioradas condiciones inmunológicas de estos enfermos son factores que con frecuencia limitan la utilidad de estos estudios, ya que los títulos tanto de antígenos como de anticuerpos están disminuidos al momento del necesario diagnóstico. Y las técnicas más usadas en la actualidad son la determinación de presiptinas, los antígenos circulantes, la fijación de complemento e inmunodifusión, y otra técnica actualmente avanzada, reciente, es la determinación de ácidos nucleicos. Bien, entrando a la aspergillosis, esta es la causa más severa en la enfermedad en el hombre. La mayor puerta de entrada es el tracto respiratorio. Las esporas, en este caso, colonizan al árbol bronquial, incluido el alveolo. Las hifas invaden el torrente sanguíneo, resultando en inflamación vascular con trombosis, necrosis y hemorragia. Y en la radiología, en la radiografía de tórax, se presentan lo que son infiltrados transitorios y parcheados, que de forma característica se localizan en los lóbulos superiores. Los tapones de moco, en este caso, pueden causar atelectasias segmentarias, lobares o totales del pulmón. La inflamación y dilatación bronquial se reflejan mediante las típicas imágenes en raíl de tren, dedo de guante y imagen de anillo. Y aquí están algunos ejemplos. Ahí se alcanza a apreciar lo que es el aspergillosis. Ahorita a continuación hay otra imagen donde se aprecia un poco mejor, ya más macroscópicamente.
Y el tratamiento para la cirugía es el tratamiento de elección para las formas colonizantes. También es alitroconazol, 200 miligramos por día por 3 meses, en aquellos casos de aspergilosis múltiple o los pacientes que tienen contraindicación quirúrgica. Están también los broncodilatadores y corticoides. En las formas invasivas está el anfotericin, 1 miligramo por kilo por día, intravenosa, y están los esquemas actuales que incluyen el voriconazol. Entramos a lo que es la histoplasmosis. 99% de los pacientes son asintomáticos y se diagnostican solamente por calcificaciones en pulmón o el vaso. La principal fuente de infección son los suelos contaminados, como ya se nos había comentado, con las excretas de aves, murciélagos y otros materiales orgánicos. Las formas clínicas es la infección primaria en huésped normal, infección en un huésped inmunocomprometido, presenta fiebre, disnea, sangrados digestivos, hepatosplenomegalia, entre otras cosas. Y aquí está un ejemplo de cómo se vería en la radiografía de tórax. Y así es como se vería tanto, la imagen donde está, creo que al parecer es una mujer, es la histoplasmosis cutánea en persona inmunodeprimida. El tratamiento para en un paciente inmunocompetente, en compromiso leve, pues no hay tratamiento. Compromiso moderado es alitroconazol, 200 miligramos vía oral por 9 meses o 200 miligramos vía oral por 3 días. Luego, pues ya son 200 miligramos hasta obtener una buena respuesta. En compromiso severo está el anfotericin, 0.5 a 1 miligramos por kilo por día, intravenosa por 7 días, luego 0.8 miligramos por kilo por día, intravenosa. Y la alternativa es la itroconazol, 2 meses, y el éxito es de 86%. Entramos a lo que es la coccidioidomicosis. Esta es una enfermedad micótica altamente infecciosa. El organismo causal, como ya se nos había comentado, es Coccidioides mitis. Vía de transmisión es vía aérea cutánea. Fuente de infección, como ya nos comentó la compañera, son los suelos contaminados, estiércol, roedores infectados que mantienen el hongo en terreno. Formas clínicas radiológicas es enfermedad asintomática y tipo gripal. El tipo neumónico está lo que es la consolidación parenquimal de los lóbulos inferiores. Hay ensanchamiento linfático biliar o mediastínico, puede presentar neumotórax, lesiones nodulares con o sin cavitación. Y ahí están unos ejemplos de El tratamiento para leve y moderada existe el litroconazol, 200 miligramos vía oral, o fluconazol, 400 miligramos por día, vía oral por 3 a 12 meses. Severa o enfermedad extensa, está el anfotericin, 0.6 a 1 miligramos por kilo por día, por 7 días, luego 0.8 miligramos por kilo por día, seguido por itroconazol o fluconazol, 400 a 800 miligramos por día. Entramos a la candidiasis. Las formas radiológicas para el bronquial está el espesamiento peribronquial, fibrosis lineal diseminada, la parenquimatosa, signos de consolidación bronconeumónica. Y el tratamiento para esta es fluconazol, 400 miligramos por día, intravenosa por 7 días, luego vía oral por 14 días. El siguiente es anfotericina, 0.5 a 0.6 miligramos por kilo por dosis. En pacientes con deterioro o fracaso, pues sería el 0.8 a 1 miligramos por kilo por día, intravenosa o fluconazol, 800 miligramos por día, vía oral o intravenosa. Y ahí está el ejemplo del candidiasis pulmonar. Bien, ya por último está la higiene y la prevención de micosis pulmonar. Se nos recomienda en este caso para la prevención y higiene, es el uso de mascarilla, evitar lugares de construcción, lavado de manos frecuente, trabajar en tierra humedecida, fumigar sitios cerrados. También investigué que actualmente también se utiliza las soluciones con ozono, más concretamente purificadores de aires profesionales. Se aplican a las cintas de diagnóstico, así como a otros lugares críticos, sin olvidar una limpieza general en todo tipo de estancias.
desde las salas de espera hasta las salas de trabajo, para lograr un espacio saludable, libre de olores, microorganismos y suciedad de todo tipo. Y esa es toda nuestra presentación. Muy bien, ¿alguna pregunta o duda que tengan? Bueno, entonces todas las infecciones por hongos la mayor parte son infecciones oportunistas que se dan sobre todo en pacientes con muy buen sistema inmunitario, pero que están en contacto muy frecuente y muy directos con todos las formas miceliales, ¿verdad? que infectan, o sea, que dan hongos. Y el otro tipo de pacientes son pacientes que están inmunosuprimidos por alguna razón, pacientes que tienen HIV, pacientes que están desnutridos, pacientes que están bajo régimen de quimioterapia, pacientes que están con tratamiento con esteroides, por ejemplo, o pacientes que tienen comorbilidades descontroladas o descompensadas, como pacientes que tienen EPOC, pacientes que tienen insuficiencia hepática, pacientes que tienen insuficiencia renal. Todas las neumonías por micosis dan neumonías atípicas. ¿Quién me puede decir de ustedes? ¿Quién me puede decir de ustedes a qué se le llama neumonía atípica? Comúnmente están ocasionadas por hongos y por virus y dan un patrón radiológico distinto a la neumonía bacteriana. Sí, son neumonías que me pueden dar presentaciones, o sea, patrones radiológicos atípicos, o en el paciente que no se relaciona la clínica con las imágenes. O sea, es un paciente que yo puedo ver una radiografía completamente patológica y al paciente lo ausculto muy bien, casi no se le escuchan ningún fenómeno exudativo o ningún fenómeno inflamatorio a la exploración física de tórax. Por eso se acuñó ese término de una neumonía atípica. Un paciente que tiene una neumonía típica, ese paciente voy a encontrar todos los síntomas y signos que dicen en el libro. Voy a encontrar una imagen radiológica con un proceso de consolidación, casi siempre es unilateral, y voy a encontrar en ese paciente un síndrome pero pulmonar de consolidación pulmonar. Eso le llamo yo una neumonía típica, ¿no? Cuando se sale de este patrón ya es una neumonía atípica. Entonces, diagnóstico, síntomas, dan muchos síntomas generales. Estos pacientes definitivamente dan fiebre, dan astenia, anemia, dan pérdida de peso, dan ataque al estado general, dan fiebres arriba de 38 grados, 39, 40 grados. Son pacientes que tienen una fase tóxica, definitivamente. Y voy a confirmar el diagnóstico con una radiografía. También hay pruebas serológicas para algunas formas de los hongos, y tratamiento casi no es muy variable. Casi siempre utilizamos el itraconazol, o en ocasiones el fluconazol, y algunos hongos que son muy resistentes a los
antifúngicos normales responden a la anfotericina B. El problema es que este medicamento debe ser usado en medio hospitalario, nada más. Y es un medicamento que tenemos que estar vigilando lo que es la función hepática y la función renal. Entonces, un paciente que debe estar estrictamente internado bajo vigilancia muy estrecha. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Doctor, en caso de las neumonías atípicas por micosis, ¿puede llegar a un periodo crónico o de evolución lenta que no se esté presentando? Sí, casi siempre tienen una evolución subclínica. Esos pacientes tienen síntomas muy insidiosos, que de repente el paciente se puede mostrar asintomático por mucho tiempo. Aquí depende mucho de la respuesta inmunitaria y son pacientes que pueden estar asintomáticos por años y otra vez pueden recaer, ¿verdad? Sí, o sea, son evoluciones muy subclínicas, ¿sí? Y es raro que el paciente que abre completamente con un cuadro infeccioso muy severo. Casi siempre, la mayor parte son subclínicas, ¿no? Pero aquí depende mucho también de la exposición al hongo y de las comorbilidades de los pacientes. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, la próxima clase con ustedes, ¿cuándo es? Viernes, creo. Viernes. El viernes. La semana esta supuestamente son los exámenes. Sí. Voy a intentar el examen el viernes hasta el tema que hemos visto. Por eso es que les pido, por favor, que me manden sus presentaciones. Ya yo les diría si va a ser el viernes o el lunes de la próxima semana. Ok, doctor, ya se las envían, nomás quedaría pendiente la de hoy, pero todas las demás están en un mismo correo. Bueno, entonces ahí les encargo una mala de hoy, por favor. Uh-huh. Ok, pues gracias, nos vemos.